Listo, perfecto, muchas gracias. Mm, Ok, bueno, lo que les decía, sí, lo que les decía es que por fin llegamos al bloque 3. Eso quiere decir que podemos empezar con lípidos, que es nuestra segunda fuente principal de energía, nuestra segunda macromolécula importante después de la glucosa. A ver, es igual de importante que la glucosa, sin embargo, es la segunda que utilizamos en el metabolismo. Pero antes que esto, quiero que regresemos a nuestro mapa metabólico. Ay, les decía ahorita que en la grabación me veo en la necesidad de aclarar que estoy enferma. Entonces, por eso, si me escuchan rara, es por eso. Pero entonces quiero que regresemos a nuestro mapa metabólico. Si recuerdan, estamos todos de acuerdo que nos quedamos hasta aquí, la última vez que nos vimos. Sí. Va. Pues bueno, si se acuerdan, me faltó darles el último, me faltó incluirles la última vía en este mapita, que era la gluconeogénesis, que era la formación de glucosa. ¿Se acuerdan en qué estado estamos formando glucosa? Lo dijimos hace rato en la revisión. ¿En postprandio o en ayuno? Bueno, es en ayuno. ¿Por qué? Porque acuérdense que en el ayuno ya no tenemos glucosa libre, porque la glucosa que teníamos de los alimentos ya se nos está acabando. Entonces, lo primero que hacemos es degradar nuestro glucógeno para formar glucosa libre, pero una vez que esa glucosa libre ya no es suficiente, entonces vamos a tener que formar nueva glucosa a partir de otros compuestos. Estos otros compuestos, así como repaso rápido, acuérdense que decíamos que eran o piruvato o aminoácidos, podría ser a partir de triacilgliceroles, puede ser a partir de un montón de compuestos de esta formación de nueva glucosa. Entonces vamos a esquematizarla acá. Acá vamos a ponerla como un ejemplo a partir de lactato. Y entonces tenemos que a partir del lactato podemos formar glucosa. Ay, no había visto que aquí habíamos usado otro color. Entonces aquí aplica la gluconeogénesis. Pero entonces, resulta que muchas de las preguntas que van a venir en su examen es de integración. Espérenme. Claro que importan todas las vías que estamos viendo, claro que importa saber más o menos cuáles son sus enzimas de regulación, claro que importa todo eso, pero lo que más nos importa es saber en qué momento del metabolismo ocurren y por qué, cuál es su función. No nos sirve de nada aprendernos solamente las enzimas porque sí, necesitamos saber para qué funcionan. Y entonces resulta que en este ayuno, ayuno es aquel momento en el que no acabamos de comer. Vaya, o sea, si no es de día, es de noche. Entonces, si no es postprandio, es ayuno. Pero entonces este ayuno se divide en varias fases. Primero tenemos el ayuno temprano. Este ayuno temprano es de 3 a 4 horas. 3 a 4 horas después de comer. Déjenme muevo tantito nuestro esquema porque si no se nos va a encimar todo. Pero sí, el ayuno temprano es el ayuno que ocurre primero, de 3 a 4 horas después de que comemos. Esto hay que ponerlo, yo digo que de rosa. Y entonces, ¿cuál es la primera vía que va a actuar luego que se nos empieza a acabar el combustible de lo que acabamos de comer? La glucogenólisis. Lo primero que va a pasar una vez que se nos acabe la glucosa que tenemos disponible es que se empiece a degradar el glucógeno. Entonces, la glucogenólisis actuaría en el ayuno temprano. Pero también tenemos el ayuno tardío. Ayuno tardío. Este ayuno es precisamente el ayuno que ocurre en la noche cuando pasamos muchas horas sin comer, cuando tenemos que irnos a hacer laboratorios y nos dicen, no, pues tienes que venir con 8 horas de ayuno, bla, bla. Este es el ayuno tardío. El ayuno tardío es a partir de 4 horas, como a las 4, 12 horas.
depende mucho de la bibliografía, entonces solo quédense que después de las 4 horas de ayuno temprano se convierte en ayuno tardío. Y entonces, en este ayuno tardío, vamos a ponerlo con verde, va a actuar la gluconeogénesis. ¿Por qué? Porque ya nos acabamos nuestras reservas de glucógeno. Entonces, ahora sí toca sacar nueva glucosa de donde podamos. Acuérdense que todas las vías que veamos aquí en ayuno van a estar reguladas activamente por el glucagón e inhibidas por la insulina. Y todas las que veamos en postprandio van a estar activadas por insulina e inhibidas por glucagón. ¿Ok? Entonces, hasta acá vamos en nuestro mapa metabólico. Y ahora sí, estamos listos para empezar un nuevo tema. ¿Qué opinan? ¿Cómo van? ¿Todo va bien? Todo bien, Doc. Todo bien. Todo bien. Va, perfecto. Entonces, ahora sí, podemos empezar con lípidos. Ok, pues resulta que los lípidos, estamos acostumbrados a que lípido sea sinónimo de grasa. Y sí, pero no. Resulta que, ay, espérame, ya. Así como en los carbohidratos, no todos los carbohidratos son glucosa, sino que también pueden ser fructosa, lactosa, hexosas, ribosas. Todos esos al final entran dentro del grupo de carbohidratos. En los lípidos es igual. Cuando hablamos de lípidos, tenemos 4 grupos importantes, o sea, 4 compuestos con diferentes funciones cada uno que entran dentro de este grupo de los lípidos. Estos grupos, les dije 4. Estos 4 compuestos van a ser las grasas, como tal. Las grasas son como tal lo que ingerimos o lo que se guarda en adipocitos. Todo esto, aceites, esteroides, como hormonas, por ejemplo, y ceras. De todos estos, la que menos nos importa son ceras. Ceras es más como del reino animal, ceras, me parece que la miel entra dentro del grupo de las ceras. Todo esto no nos importa a nosotros, pero es importante saberlo. Nos importan grasas, aceites y esteroides, ¿ok? Entonces, rápido, la verdad le vamos a dedicar un rato de esta clase a entender químicamente qué son los lípidos. Nosotros no somos químicos. De todo esto, la verdad hay muy pocas hay muy pocas cosas que les pueden preguntar tal cual. Conceptos les aseguro que no les van a preguntar ninguno. Pero es muy importante que todo esto quede perfectamente bien claro, porque en la medida en que entendamos esto, vamos a seguir entendiendo el resto de las vías. Vamos a seguir entendiendo el por qué pasan. Entonces, ok, pues resulta que los lípidos tienen dos características muy importantes, dos características químicas muy importantes. La primera es que son completamente insolubles en agua. Así como cuando comen caldo de pollo y ven que les traen el caldo y traen como burbujitas de grasa, es porque esas burbujitas de grasa no se pueden solubilizar en agua, entonces se agrupan y ahí se quedan. Y no sé si en la secundaria hicieron este proyecto como de torre de densidades, donde juntaban un chorro de compuestos y se separaban. Es por esto mismo, porque las grasas no se pueden solubilizar en agua. Pero entonces, ¿en qué se pueden solubilizar? Pues resulta que son solventes, son solubles en solventes no polares, como cuál, como el éter, el alcohol, el cloroformo, por ejemplo. Entonces, solubles en solventes no polares. Espérenme. Ya, perdón. Ejemplos, éter y cloroformo son los, los clásicos. Seguramente vieron en esto que para la técnica, espérenme, ya. Seguramente vieron en esto que para la técnica histológica hay muchas cosas, muchos tejidos que se conservan en cloroformo. Pues es por esto mismo, porque el cloroformo sí puede degradar todas estas enzimas que son normalmente insolubles en agua normal. Entonces, si los guardamos en cloroformo, entonces pueden perdurar más tiempo. Y bueno,
Estos lípidos se dividen a su vez en lípidos simples y complejos. Vamos a ver cuál es la diferencia entre estos. Los lípidos simples son, por ejemplo, las grasas y las ceras. Mm, perdón. Y bueno, resulta que estas grasas son ésteres entre un ácido graso y un glicerol. ¿Qué significa ésteres? Que son uniones, están unidos por un enlace éster. Ahorita vamos a ver más a profundidad, vamos a ver esquemitas, vamos a ver todo esto, pero es importante saber exactamente qué son. Las grasas entonces son ésteres entre un ácido graso y un glicerol. Éster de ácido graso y glicerol. Las ceras, por su parte, son ésteres de un ácido graso, pero con un alcohol monohídrico. Éster de ácido graso y alcohol monohídrico. Y ya, básicamente estos son los lípidos simples. Por otro lado, tenemos los lípidos compuestos, que van a ser de los que vamos a estar viendo con más profundidad. Entonces, simples, y aquí tenemos los lípidos compuestos. Yo sé que probablemente ahorita están pensando, ¿y esto a mí qué me importa? Yo quiero saber de vías, necesito saberme regulación, todo esto, pero se los prometo que sí es importante. Así como en carbohidratos le dimos una clase completa a saber qué eran los monosacáridos, los disacáridos, todo esto, así aquí tenemos que ver lo mismo y probablemente en proteínas hagamos lo mismo. Bueno, no, en proteínas ya lo vieron con Alex en bloque 1. Entonces, a ver, resulta que los lípidos compuestos son estos mismos ácidos grasos unidos a un alcohol y unidos a algún otro compuesto. Ahorita vamos a explicar mejor qué significa. Pero es este ácido graso más un alcohol más otro grupo. Acuérdense que el glicerol puede ser un alcohol. Entonces, por ejemplo, un fosfolípido, que si saben es un componente de la membrana plasmática, un fosfolípido, pues entonces es un fosfato unido a un glicerol, porque el fosfolípido tiene glicerol, unido a dos patitas de ácidos grasos. Ahorita vamos a ver un esquema de eso, pero es como para refrescarlo. Y entonces a eso se refiere. Es el alcohol, que en este caso es un glicerol, un ácido graso y algún otro grupo, como puede ser el fosfato, como puede ser un grupo amino para los aminolípidos, como puede ser un grupo sulfirilo, para los sulfolípidos, luego una proteína para las lipoproteínas. Entonces, a esto se refiere. Denme un segundo porque se le está acabando la pila a mi compu. Déjenme la conecto. Listo, perdónenme, no encontraba mi cargador, pero ya la encontré. Y ya se está cargando. Entonces, hablábamos de los lípidos complejos, que son ácidos grasos más un alcohol más algún otro grupo. Y entonces, el ejemplo que pusimos fue el fosfolípido. Yo creo que ese es el que deberíamos de anotar.
para que quede súper claro. Entonces, fosfolípidos. En este caso, un fosfolípido es lo mismo al ácido fosfórico, que quede claro. Son sinónimos. Y entonces, en este fosfolípido, como por ejemplo, los glicerofosfolípidos, el alcohol va a ser el glicerol. En nuestro otro ejemplo, vamos a poner un esfingofosfolípido, que también se puede abreviar como esfingolípido, pero lo vamos a poner completo para el ejemplo. Esfingofosfolípido. Y en este caso, el alcohol va a ser una esfingosina. Estos son los dos ejemplos. Por otro lado, les digo, también tenemos glucolípidos, donde es un ácido graso más una glucosa más un glicerol o sulfolípidos, etcétera, etcétera. Esto ya lo dijimos, pero ¿se entiende más o menos qué es un lípido compuesto? Siento que puede ser complicado, pero ¿sí se entiende? Sí, perfecto. Ok, perdónenme. Pues resulta que la forma mínima en la que nosotros en el cuerpo vamos a encontrar un lípido va a ser en forma de ácidos grasos. Estos ácidos grasos van a viajar en la sangre como ácidos grasos libres, así solitos. Vamos a ver qué significa eso. Acuérdense, es la forma mínima en la que encontramos los lípidos en el cuerpo humano. Entonces, ácido graso viaja en sangre como ácido graso libre. Y resulta, como en todo, también lo vamos a clasificar. Existen ácidos grasos saturados y ácidos grasos insaturados. La diferencia van a estar meramente en su fórmula química, en si tienen dobles enlaces o no tienen dobles enlaces. Entonces vamos a empezar con los ácidos grasos saturados. Miren, en los libros normalmente los van a encontrar así, en los libros y en nuestros esquemas posteriores. Vamos a empezar con el ejemplo del ácido palmítico, que es un ácido graso saturado. Y entonces el ácido palmítico tiene 16 carbonos. Si recuerdan, ¿se acuerdan que la glucosa, nuestra hexosa, cada vértice era un carbono? Aquí va a ser igualito. Cada piquito del dibujito que vamos a hacer es un carbono. Entonces empezamos así, miren. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Esto. Y ponemos lo más importante, que es que al final un grupo carboxilo. Y ya. Así de fácil, así de sencillo. Así representamos lo que es el ácido palmítico. Entonces ponemos ácido palmítico de 16 carbonos. Recordamos por qué los 16 carbonos. Carbono 1, carbono 2, carbono 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Así sabemos que es ácido palmítico de 16 carbonos. Esto no se lo tienen que aprender, no les van a preguntar cuántos carbonos tiene cada ácido graso. Tal vez el único que les podrían llegar a preguntar es este, ácido palmítico de 16 carbonos. Los demás no. Lo único que tenemos que saber aquí es que los ácidos grasos saturados no tienen dobles enlaces.
¿Ok? Entonces, eso es lo que tenemos que tener, que saber de los ácidos grasos saturados, que tienen, cada carbono se representa en un vértice y no tienen dobles enlaces. Y entonces podemos pasar a los ácidos grasos insaturados. Estos ácidos grasos insaturados existen monoinsaturados o poliinsaturados. Los monoinsaturados, como su nombre lo dice, ¿qué nos dice el nombre? Mono. Mono que significa uno. Y entonces sabemos que los ácidos grasos insaturados son los que sí van a tener un doble enlace. ¿Cuántos? Uno. Monoinsaturados, un solo doble enlace. Y entonces, ¿cómo lo vamos a graficar? Bueno, ¿cómo lo vamos a poner? ¿Qué dibujito vamos a hacer para señalar este ácido graso insaturado? Pues vamos a usar como ejemplo el ácido oleico. El ácido oleico tiene 18 carbonos. Entonces, vamos a ver cómo lo vamos a hacer. Esperen, tiene 18 carbonos, pero a la mitad de todo tiene su doble enlace. Entonces, esto es lo que vamos a hacer. Denme un segundo. Vean, vamos a hacer, tenemos 1, 2 carbonos, 3, 4, 5, 6, 7, 8 carbonos. Y entonces subimos, miren, así se va a representar nuestro doble enlace. Y entonces otra vez regresamos. Y contamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Perdónenme. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Entonces ya contamos nuestros 18 carbonos. Y de esta forma vamos a representar en qué carbono venía el doble enlace. En este caso, el doble enlace venía entre los carbonos 9 y 10. Y entonces vamos a anotar. Este era ácido oleico de 18 carbonos y así se va a representar que tenía un doble enlace. 18, 2 puntos, 1. Esto igual, no les van a pedir que hagan nomenclatura de nada, lo único que les van a pedir, lo único que les pueden llegar a poner es el ácido butírico, no sé, por ejemplo, y les van a poner como su conformación es así. A ver, voy a elegir a alguien al azar. A ver, Mónica, aquí de lo que pusimos, ¿cuántos dobles enlaces habría en este compuesto? Serían dos. Perfecto. Sí, exacto, eso era todo. Exacto. Entonces así se representa cuántos dobles enlaces hay. Monoinsaturado, acuérdense, un solo doble enlace. Y entonces pasamos a nuestro ejemplo de ácidos grasos insaturados, poliinsaturados. Poliinsaturados. Aquí nuestro ejemplo va a ser el ácido linoleico. El ácido linoleico también va a tener 18 carbonos, pero va a tener dos dobles enlaces. Ahorita vamos a ver cómo se hace. Entonces empezamos. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, aquí está el primer doble enlace. Bajamos. Aquí está otro doble enlace. Bajamos. ¿Cuántos carbonos llevamos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nos faltan 7. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Representamos dónde están nuestros dobles enlaces. Aquí, acá arriba se nos olvidó nuestro grupo carboxilo. Acá también nuestro grupo carboxilo. Y entonces, aquí ya sabemos que este es el ácido linoleico. ¿Cuántos carbonos dijimos que teníamos? A ver, alguien valiente que me diga cómo se representaría aquí? Si aquí fue
carbono 18 con un enlace, ¿aquí cómo se representaría? A ver, yo. A ver, ¿cómo? Ya en el carbono 6,8. Perfecto. Así ya. Ay. Bueno, aquí la compañera llegó a un nivel más alto. ¿Por qué? Porque para escribir el nombre, lo único que nos van a pedir es que pongamos carbonos, número de carbonos y número de dobles enlaces. Sin embargo, exacto así como dijo la compañera, así se representa en qué número de carbono estaba. Se pone así, un triangulito arriba y justo como dijo, 6,8. 1, 2, 3, 4, 5. En el 6, 7, 8. Y es en el 9, perdóname. Es en el 6 y en el noveno carbono. Y entonces, así ya sabemos, si nos ponen esta nomenclatura, ya sabemos que nuestro ácido graso tiene de entrada 18 carbonos, va a tener dos dobles enlaces y estos dobles enlaces, el primero va a estar en el 6 y el segundo va a estar en el noveno carbono. Y entonces acuérdense, los ácidos grasos poliinsaturados tienen más de un doble enlace. Y todo esto suena muy bonito, suena, no sé, bueno, no sé si suene bonito, pero pues a mí me sonaba divertido, la verdad. Me gustaba hacer rayitas. Pero siento que tenemos que aterrizar todo esto que acabamos de ver. Entonces, si se acuerdan, así como vimos la fórmula general de los carbohidratos, aquí tenemos que ver la fórmula general de los lípidos, de los ácidos grasos. Entonces, anotamos fórmula general y resulta que nuestra fórmula general va a ser así, CH3, R y nuestro grupo carboxilo. Y entonces, ¿qué significa esto? Vamos a empezar a poner dos ejemplos. Nuestro primer ejemplo va a ser el ácido caproico. El ácido caproico tiene 6 carbonos. Y entonces vamos a ver a qué nos referíamos con esta fórmula extraña. Pues resulta que nuestro primer carbono efectivamente va a tener 3 hidrógenos a su alrededor. Entonces, 1, 2, 3. Aquí tenemos ya nuestro primer carbono con nuestros 3 hidrógenos alrededor. R significa el número de carbonos aparte de los dos iniciales que tenemos que va a tener nuestro ácido graso. Si en este caso nuestro ejemplo es el ácido caproico, a ver, lo vamos a anotar de una vez. Ácido caproico, que tiene 6 carbonos, entonces tiene 6 carbonos menos 1, menos 2, 4. El grupo R se refiere a los 4 carbonos unidos a hidrógenos, es decir, segundo carbono, tercer carbono, 4, 5. Bueno, ahí lo vamos a dejar. 1, 2, 3, 4 carbonos más el que teníamos al principio. Entonces aquí ya tenemos hasta acá de la fórmula. Unidos a hidrógenos. Y por último, nuestro carboxilo, que cómo se representa de la siguiente forma. Nuestro último carbono de la fórmula, que es este, unido por un grupo ceto a un hidrógeno y un hidroxilo. Y entonces, oigan, no estoy segura si lo he estado diciendo bien. No sé si estoy diciendo hidroxilo, pero es grupo carboxilo. ¿Sí he estado diciendo carboxilo? Bueno, acuérdense, este es el grupo carboxilo. Y entonces, así ya tenemos nuestra fórmula general. CH3, este es nuestro CH3, nuestro carboxilo que está aquí, y nuestro grupo R, que son nuestros 4 carbonos unidos a hidrógenos. ¿Se entendió bien cuál es la fórmula general? ¿Alguien tiene alguna duda con esto? Ah, perfecto. Ok. Solo siento que vale la pena aquí señalar que este es nuestro grupo carboxilo. Grupo
carboxilo. Desconecto la compu para conectar el iPad, si no, se nos cae el evento. Listo. Y ahora también yo creo que vale la pena poner un ejemplo de un ácido graso insaturado. Espérenme. Ya. Y ok, nuestro ejemplo de ácido graso insaturado va a ser el ácido oleico, que es como el que tenemos acá arriba. ¿Me recuerdan cuántos carbonos tiene el ácido oleico? ¿Alguien? 18. Perfecto. Entonces, a ver, como siempre, empezamos con nuestro carbono unido a nuestros 3 hidrógenos. Y a ver, ¿quién fue la que me dijo 18? O sea, tenía razón, solo quiero que me ayude con otra cosa. Ah, yo. Perfecto. Ok, si entonces nuestro ácido oleico tiene 18 carbonos, ¿cuántos carbonos tendría el grupo R? Acuérdense que el grupo R es el número de carbonos, en este caso 18, menos el primero, menos este. Entonces, cuántos carbonos tendríamos que representar para el grupo R? 16. Perfecto, increíble. Entonces, así como lo dijo la compañera, ponemos 16 carbonos más. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Aquí vamos a dibujar. Bueno, hacer muchas letritas. Porque acuérdense, sí, claro, ahorita repito por qué 16, solo vamos a terminar de dibujar nuestros hidrógenos y ya explico por qué 16. Póngale hidrógenos a todos, hacia arriba, hacia abajo. Yo sé que esto puede ser un poco tedioso, pero siento que mientras más lo dibujamos, más se nos queda grabado. Ay, quedó bien feo. Ok, y aquí vamos a poner nuestro doble enlace. Pero antes vamos a volver a explicar por qué 16 carbonos. Vamos a regresarnos a nuestro ejemplo del ácido caproico. Ay. Y lo vamos a comparar, es que estoy viendo el chat. Ya. Y lo vamos a comparar con nuestra fórmula general. Nuestra fórmula general, acuérdense, era CH3, nuestro grupo R y nuestro grupo carboxilo. Y entonces, en nuestro ácido graso completo, aquí tenemos nuestro CH3, aquí tenemos nuestro grupo carboxilo, y entonces, ¿cuántos carbonos nos quedan en el grupo R? 1, 2, 3, 4. Y entonces tenemos, por ejemplo, que aquí en nuestro ácido caproico, el total de carbonos era 6. Entonces teníamos 1, 2, más 4 de aquí, se complementan los 6. Entonces, para saber cuántos carbonos eran del grupo R, es el número total de carbonos menos 2. En este caso, era 4. ¿Sí se entiende? 1, 2, 3, 4, 5, 6, menos el del grupo carboxilo, menos el del CH3, nos quedan 4 para el grupo R. En este caso, en el caso del grupo oleico, perfecto, ya vi que ya, pero igual lo voy a terminar de explicar. En este caso, para el grupo oleico, si sabemos que grupo oleico, ácido oleico, si sabemos que nuestro ácido oleico tiene 16 carbonos, perdónenme, 18, entonces menos 2, sabemos que en el grupo R había 16 carbonos. Y si recuerdan, el ácido oleico tiene un doble enlace. Aquí está representado nuestro doble enlace y entonces aquí lo vamos a poner. Doble
enlace. ¿Ok? Señalamos nuestro grupo. Nos falta nuestro grupo carboxilo. Nos falta nuestro último carbono unido a nuestro grupo carboxilo. Y entonces así es como se representan ácidos grasos. ¿Quedó perfectamente bien claro cómo se hace esto? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Hasta acá vamos bien? Sí, ¿no? ¿Todo bien? Perfecto. Ok, pues entonces pasamos a... Déjenme tomar agüita. Denme un segundo. Ahora sí ya. Todo el curso y lo que nos falta, hemos estado hablando y vamos a seguir hablando de lo que son los triacilgliceroles. Pero entonces, mm, supongo que todos estamos familiarizados con un triacilglicerol porque, pues, no sé, en los estudios de laboratorio que hemos sacado, hemos escuchado, cuánto tuviste de triglicéridos, etcétera, etcétera, pero vamos a ver qué significa esto. Ah, ya se perdió mi pantalla. Ya no se sigue compartiendo, ¿verdad? No, Ok, increíble, creo que ya. ¡Yay! Y entonces veamos, ¿qué es un triacilglicerol? Oigan, también les quería decir, mm, también les quería decir, algunas de sus compañeras han estado viendo las clases en YouTube y si tienen alguna duda me han estado mandando mensaje por WhatsApp. Pueden hacer eso, ¿eh? Siéntanse completamente libres de hacerlo. Si están viendo esto no en tiempo real y les surgen dudas cada que yo digo dudas, me mandan mensaje en ese momento. Que ahí podemos resolverlo, no pasa nada. O sea, lo ideal es que entren en vivo, pero en caso de que no puedan entrar en vivo, sí, son completamente libres de preguntarme por WhatsApp o a Alex. Entonces, veamos. ¿Qué es un triacilglicerol? Pues de aquí ya tenemos, ya sabemos que es un acil. Un acil es exactamente lo mismo a ácido graso. Pero vamos a ver qué es un glicerol. Lo hemos visto, por ejemplo, en glucólisis, en lo de, sí, ¿no? Glicerol 3-fosfato, etcétera, etcétera. Y de lo que sabemos del glicerol es que el glicerol tiene 3 carbonos. Esto es importante, ¿ok? Y acuérdense que estos carbonos siempre tienen que estar unidos, en este caso, a hidrógenos. Entonces, 3 carbonos unidos a... Denme un segundo, espérenme. Ya, perdónenme, es que mi perro empezó a ladrar y tenía que saber por qué. Entonces, nuestro carbono unido a sus hidroxilos, unido a su otro hidrógeno, 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 hidrógeno. Entonces, este es nuestro glicerol. Resulta que los triacilglicéridos van a ser 3 ácidos grasos unidos a un glicerol. ¿Cómo? De esta forma. Aquí tenemos el glicerol y casualmente, beneficiosamente para nosotros, tiene 3 grupos hidroxilos a donde vamos a poder enlazar estos ácidos grasos. Primer ácido graso, segundo ácido graso y tercer ácido graso. Naturalmente, en los libros, para la bibliografía, una disculpa si escuchan a mi perro. Para la bibliografía se dibuja así. Así, así se representa un ácido graso. Tan fácil como eso. Y entonces vamos a ver qué significa cada partecita de esta E. Estos 3 enlaces son enlaces éster.
¿ok? ¿Por qué? Porque habíamos dicho que en este caso los ácidos grasos están unidos por medios de enlaces ésteres al glicerol. En este caso, esta viene siendo el glicerol como tal y cada una de estas tres rayitas es un ácido graso. Entonces, ácido graso 1, ácido graso 2 y ácido graso 3. ¿Se entiende bien cómo se representan los ácidos grasos y si se entiende bien qué son los triglicéridos? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Así para resumir, un triglicérido son tres ácidos grasos unidos por medios de un enlace de enlaces ésteres a un glicerol. ¿Qué es el glicerol? Esto que tenemos aquí. ¿Ok? Entonces, ¿se entendió? ¿Quedó claro? Sí. Perfecto. Y entonces pasamos a ver, nos faltan dos ácidos grasos compuestos por ver y el siguiente es el fosfolípido o los fosfolípidos. ¿Se acuerdan dónde podemos encontrar fosfolípidos? Es una molécula muy famosa. Los histólogos son fans número uno de ella. Siento que me lo han repetido desde la prepa, seguramente ustedes también. ¿Se acuerdan en qué parte de la célula podemos encontrar fosfolípidos? Incluso yo se los he mencionado. ¿Y la membrana? Perfecto. Sí, tal cual. Vamos aquí a dibujar nuestro fosfolípido. Es así como una cabecita de algo con dos patitas de algo. Y vamos a ver qué son esos algos. Pues resulta que en el caso de los fosfolípidos, como su nombre lo dice, lo primero que tiene es una cabeza de fosfato. Ponemos nuestro grupo R, que en este caso el grupo R es el número de carbonos X que se vayan a representar. Esta es nuestra cabeza de fosfato. No se tienen que aprender como tal su conformación. O sea, no se tienen que aprender letrita por letrita, solo entender lo que estamos haciendo. Esta es nuestra cabeza de fosfato. Perdonen a mi perro parte 2. Está pegado también, unido a un glicerol. Este es nuestro glicerol. Y ambas están unidas a dos patitas, dos ramas de ácidos grasos. Una rama insaturada y una rama saturada, que se representan más o menos así. Sí, y la otra exactamente igual. Ay, bueno, quedó toda fea, pero ustedes comprenden. Entonces, acuérdense, un ácido graso insaturado y un ácido graso saturado. Este es el insaturado y este es el saturado. Y entonces, este dibujito que teníamos aquí, ahorita lo borro, no se va a quedar ahí, pero es exactamente a esto. Su cabeza de fosfato unido a un glicerol unido a dos ácidos grasos, uno insaturado y uno saturado. ¿Ok? Bueno, ese es un ejemplo de un fosfolípido. Y ahora vamos a nuestro último ácido graso complejo, que son los eicosanoides. Este también lo van a estar escuchando toda su vida. En este caso, una sola de sus preguntas, estoy segura, se los puedo firmar. Les van a preguntar esto y va a ser una sola pregunta. Y entonces, si estudiaron esta clase, si ven
el último esquema que vamos a hacer de esta página, van a tener esa respuesta bien. Pero para empezar, ¿qué es un eicosanoide? Pues resulta que los eicosanoides son reguladores autócrinos de todo nuestro sistema. ¿Esto qué quiere decir? Van a regular, por ejemplo, inflamación, van a regular contracción muscular en algunos sistemas, va a regular coagulación. Son reguladores autócrinos, ¿ok? Le vamos a poner reguladores autócrinos. Y los eicosanoides, oigan, ¿se escucha? Díganme del 1 al 10, ¿qué tanto interfiere mi perro? Ok, lo siento, una disculpa de antemano. Si terminando esta página sigue ladrando, damos 3 minutos de descanso para que lo pueda resolver. Ok, es importante decir que los eicosanoides todos derivan del ácido araquidónico. Ácido araquidónico. ¿Ok? Y entonces tenemos nuestros tres eicosanoides más importantes son las prostaglandinas, los tromboxanos y los leucotrenos. Entonces empezamos. Prostaglandinas. Las prostaglandinas van a actuar sobre sistema inmune, sobre ovulación y sobre digestión. A ver, denme un minuto, voy a ir por mi perro. Denme un segundo, lo siento. Ya volví. Aquí está. Está un poco cochino, pero nos va a acompañar en lo que deja de estar ansioso. Ok. Ah, dejó de compartirse mi pantalla. Otra vez. Ok, lo logramos otra vez. Bueno, entonces decíamos que las prostaglandinas van a actuar sobre el sistema inmune, van a inducir la ovulación y van a actuar sobre la digestión. ¿Ok? Por otro lado tenemos los tromboxanos. Estos tromboxanos van a actuar sobre todo perdónenme, van a tener relevancia en la vasoconstricción y en la agregación plaquetaria. ¿Esto qué quiere decir? Que van a ser componentes muy importantes para la coagulación, para evitar que nos desangremos. Entonces, tromboxanos van a actuar sobre vasoconstricción y agregación plaquetaria. Y por último tenemos a los leucotrenos. Los leucotrenos también van a actuar sobre la vasoconstricción, pero vasoconstricción sobre todo del sistema respiratorio. ¿Esto qué quiere decir? Que si se elevan, por ejemplo, en un episodio de asma, sí, sobre todo ahí, entonces si se elevan, nos puede producir anafilaxia. ¿Qué es anafilaxia? Como tal, que nos asfixiemos. Entonces, vasoconstricción nos puede producir anafilaxia. Y entonces sí, vemos, ahora sí va el esquema que les dije que estoy segura que les van a preguntar y tienen que estar atentos. ¿Qué es? ¿Cómo se conforman? Pues bueno, el ácido linoleico
nos va a dar por sí mismo ácido araquidónico. Esto va a ser mediante una reacción por la enzima fosfolipasa A2. Acuérdense bien, fosfolipasa A2. Fosfolipasa A2. Y a su vez, este ácido araquidónico nos va a dar estos tres eicosanoides, prostaglandinas, tromboxanos y leucotrenos. ¿Pero cómo? Pues eso es lo que vamos a ver. Nos va a dar leucotrenos con ayuda de una enzima llamada COX-2. Esto lo verán después en Pharma, pero por lo pronto solo nos importa que perdónenme, por la enzima LOX. ¿Ok? Así nos va a dar leucotrenos. Todo esto tendrá sentido, se los prometo. ¿Qué otra cosa nos puede dar? Nos puede dar prostaglandinas. Vamos a ponerlas aquí. Prostaglandinas y las enzimas que van a actuar aquí van a ser COX-1 y COX-2. Y de prostaglandinas, estas mismas prostaglandinas nos pueden dar tromboxanos. Tromboxanos por medio de una enzima llamada tromboxano sintasa. ¿Ok? Entonces, este esquemita, a ver, de esto no depende su examen, no va a venir una sola pregunta más relacionada a esto en este bloque de esta materia, pero se los juro que si se lo aprenden van a tener una respuesta bien y eso los va a hacer sentir mucho mejor. Entonces, este esquemita de memoria. Y así rápido como pequeña correlación que no me corresponde. Los AINES, los antiinflamatorios no esteroideos, a quienes inhiben a las COX. Al momento de inhibir las COX, se inhiben las prostaglandinas y entonces, por lo tanto, se disminuye la inflamación como tal. ¿Ok? Y entonces así ya terminamos generalidades de lípidos. ¿Hay alguna duda de esto hasta aquí? Doctora, ¿le podría dejar tantito ahí para copiarlo, por fin? Claro, claro, claro. Yo sí ¿Dudas? tengo ¿Algo duda. que tengamos que contestar? Dime, dime. O sea, ¿qué es LOX de los leucotrenos? Es una enzima. Así como COX-1, COX-2, LOX es la enzima que cataliza a los leucotrenos a partir del ácido araquidónico. Es una enzima. Ok, gracias. Sí. ¿Alguna otra duda? ¿No? Bueno, pues entonces vamos a tomarnos 15 minutitos de descanso para ver digestión de lípidos y beta reducción. ¿Están de acuerdo? Espero no tardarnos mucho, Sí, que podamos terminar rápido, se puedan ir a votar y repasar. Ok, entonces 15 minutos, nos vemos aquí. 12:48. 12:48. Dudas, aclaraciones o lo que sea, regresando, ¿va? O lo pueden mandar al grupo. Ahorita nos vemos. Ok, bueno, ahora sí, ya podemos empezar con digestión de lípidos, ¿ok? Esta digestión es muchísimo más fácil que la de carbohidratos. Yo creo que entre carbohidratos, lípidos y proteínas, esta es la más fácil. Entonces, no hay mucho que memorizar. Entonces, vamos a empezar con digestión. Oigan, ¿saben qué? Se me hace que voy a apagar la cámara para poderme mover de lugar, pero pues aquí sigo hablando y todo, ¿va? Ok. sí. De- perdónenme, denme un segundo. Y sí, entonces,
Digestión. Pues igualito que en los carbohidratos, la digestión inicia en la boca, ¿ok? La boca es el primer lugar en donde empezamos. ¿Y a la boca qué nos van a llegar? Pues nos van a llegar lo que proviene de los alimentos llamados triacilglicéridos, que ya vimos qué es lo que es. En la boca va a estar una enzima que se va a llamar lipasa lingual. Luego de la boca pasamos al estómago. Y si se acuerdan de carbohidratos, en el estómago, en los carbohidratos, se pausaba la digestión porque el ácido no soportaba que esas enzimas, más bien, el ácido hacía que esas enzimas no lo pudieran soportar. Sin embargo, la lipasa estomacal, ay, perdóneme, la lipasa gástrica es mucho más resistente. Entonces, en el caso de los lípidos, sí va a actuar la lipasa gástrica. Pero algo importante a mencionar es que tanto la lipasa lingual como la lipasa gástrica únicamente pueden hidrolizar, o sea, cortar, digerir ácidos grasos de cadena corta. Entonces, hidrolizan ácidos grasos de cadena corta. ¿A qué nos referimos con cadena corta? Menos bueno, de 12 o menos carbonos. Entonces, 12 o menos carbonos, ¿ok? Entonces, en boca y estómago, la lipasa lingual y la lipasa gástrica cortan ácidos grasos de menos de 12 carbonos. Un dato aquí, es que los niños menores de 2 años tienen mucha lipasa lingual y mucha lipasa gástrica. ¿Por qué? Porque como ellos están en contacto constante con leche materna, pues entonces tienen que cortar muchas de estas cadenas cortas para mejorar su digestión. Entonces, un dato es que la lipasa lingual y la lipasa gástrica aumenta en niños menores de 2 años. Esto solo es un dato, no se los van a preguntar, solo se los decía como dato, vaya. Y entonces pasamos al intestino, que ya saben es la joya de la corona. Entonces pasamos a intestino, delgado específicamente, pero intestino. Pues en el intestino van a pasar varias cosas. Lo primero que va a pasar es que la vesícula biliar, que vamos aquí a dibujar, nuestra vesícula biliar va a producir sales biliares. Y estas sales biliares lo que van a hacer es un efecto micela. ¿Qué es un efecto micela? Es que van a emulsificar, van a emulsificar nuestros triacilglicéridos. ¿Esto qué significa? Que los van a agrupar así y van a estar rodeados de sales biliares. ¿Ok? Por otro lado, vamos a tener que el páncreas, que vamos a poner acá abajo, nuestro páncreas va a producir, dos enzimas, la colipasa y la lipasa pancreática. Lipasa pancreática. ¿Ok? Entonces, esta colipasa y esta colipasa pancreática van a actuar sobre sobre estas emulsificaciones y ahí van a permitir que sean absorbidas por el intestino. Entonces, permiten su absorción su hidrólisis y van a dar como resultado 3 productos que vamos a ver mañana en lipólisis. Estos 3 productos van a ser ácidos grasos libres,
un glicerol y uno que otro monoacilglicérido. ¿Qué significa? Que aquí vamos a tener nuestro triacilglicérido y tanto la colipasa como la lipasa pancreática van a separar esto. Entonces nos van a dar un glicerol libre, un ácido graso libre, un monoacilglicérido, nos van a dar todas estas combinaciones de un triacilglicérido, ¿ok? Porque van a hacer cortes en lugares diferentes, ¿ok? Pero resulta que tanto las sales biliares como la colipasa como la lipasa pancreática va a ser activada, perdón, por la colecistoquinina, que también va a ser secretada por el intestino. Colecistoquinina. Esta colecistoquinina va a activar sales biliares y va a activar al páncreas para que secreten todo esto. Y por último, dentro del intestino se va a secretar una última enzima, una última hormona que se llama secretina. Esta secretina va a secretar, vaya, bicarbonato. Como habíamos visto en carbohidratos, acuérdense, el páncreas secreta carbohidrato, bicarbonato. Secreta bicarbonato y este bicarbonato va a subir el pH. Espérenme. Ya, lo siento. Entonces decíamos que este bicarbonato va a subir el pH más o menos a 6. Al subir nuestro pH, el pH intestinal a 6, va a permitir que todas estas enzimas funcionen. Porque si bien son resistentes, tampoco son resistentes a un ambiente tan ácido. Entonces, este pH de 6 permite funcionamiento de enzimas. Ah, qué horrible letra. Funcionamiento de enzimas. Entonces, recapitulando, en la boca, los triacilglicéridos son hidrolizados por la lipasa lingual, en el estómago por la lipasa gástrica, y si son menores a 12 carbonos, ya con eso quedamos. Pero como la mayoría de los ácidos grasos que consumimos son de cadena larga, entonces van a todo lo demás. En el intestino se van a encontrar con las secreciones de la vesícula biliar y del páncreas. En la vesícula biliar, al momento de contraerse, va a producir sales biliares. Estas sales biliares van a emulsificar los triacilglicéridos, o sea, los van a hacer, hagan de cuenta así como en bolsitas. Y el páncreas, por su lado, va a producir colipasa y lipasa pancreática. ¿Qué va a hacer? Va a actuar sobre estas emulsificaciones y las van a hidrolizar. Las van a hidrolizar y van a darnos ácidos grasos libres, glicerol o monoacilglicéridos. Y estos ya estarán listos para absorberse. Me faltó escribir. ¿A dónde se van a absorber? A los enterocitos, que son las células del intestino, como recordamos. Pero todo esto funciona debido a que la secretina, que también es producida por el intestino y por el páncreas, va a producir bicarbonato. Este bicarbonato nos va a subir el pH a 6 y entonces va a permitir que todas estas enzimas funcionen. Así de fácil. Yo siento que esta es la digestión más fácil, pero ¿ustedes qué opinan? Duda, dijiste que todo se absorbe al final en los enterocitos. Sí, justo, Ok. justo. Perdónenme. Lolita Ayala. Y bueno, algo aquí. Hay un fármaco del que nos piden el temario saber qué hace y es el Orlistat. El Orlistat básicamente va a inhibir la lipasa pancreática. Pancreática. Y vamos a pensar, ¿qué pasa si inhibe la lipasa pancreática? Entonces, estas emulsificaciones no van a poder ser hidrolizadas, no van a poder ser hidrolizadas y por lo tanto tampoco van a ser absorbidas. Si no, dejen prendo mi cámara. Denme un segundo. Si estas emulsificaciones no son absorbidas, entonces es como si toda la grasa que comemos fuera a salir igualito que como entró.
Entonces, ¿cuál va a ser el signo que nos va a indicar o qué va a provocar este orlistat? Va a provocar esteatorrea. ¿Alguien sabe qué significa esteatorrea? Bueno, esteatorrea es presencia de grasa en las heces. Entonces, tal cual, al momento de su historia clínica, cuando pregunten, en las heces el paciente va a referir que encuentra, así como grasa, les digo, como en el caldo, así como, pues, grasa en la taza del baño. Entonces, eso va a provocar el orlistat. El orlistat va a provocar esteatorrea. Como dato, pues, al principio cuando todavía no se conocían bien los daños y todo esto, pues entonces para uno podría ser muy lógico, pues perfecto, si el orlistat va a provocar que entonces no absorba los lípidos, si no absorbo lípidos, entonces no voy a engordar, porque es como si no estuviera comiendo grasa, porque así como entra, así está saliendo. Y entonces efectivamente el orlistat se usó o se usa como un fármaco para bajar de peso. Sin embargo, hoy en día ya se sabe que tiene muchos más eh, efectos colaterales que beneficios, ¿ok? Acuérdense, la forma correcta de bajar de peso jamás es inhibiendo, o sea, es ni inhibiendo procesos naturales de su cuerpo, ni evitando grupos alimenticios, mucho menos autorrecetándose cosas. Entonces, el Orlistat únicamente para uso médico, jamás lo usen para bajar de peso. Ok, y entonces así terminamos la parte de digestión. ¿Hay alguna duda? Ok, No, gracias. perfecto, quedó súper claro, ¿verdad? Entonces podemos pasar a lo que es beta reducción, que es nuestra primer vía de ácidos grasos, de lípidos como tal. No sé ustedes si lo vieron, o sea, si lo vieron en clase, no sé si les pareció difícil o fácil, pero a mí en lo personal beta reducción en su momento me resultó muy difícil. Yo le terminé de entender completamente bien hasta que pasó el DEPA. O sea, pues, más bien hasta que me tocó hacer el DEPA y lo estudié hasta ahí. Entonces, espero haber como logrado una forma correcta que sea como más fácil de explicar. Entonces, ahí les va. Beta reducción. Voy a volver a apagar mi cámara para poderme recargar acá. Ok, entonces, beta reducción. Ok, vamos a empezar lo primero que tenemos que hacer es aclarar qué es la beta reducción. Pues resulta que la beta reducción ocurre en el postprandio. ¿Qué ocurre? Es más, vamos a regresarnos a nuestro mapita de integración metabólica. Aquí. Ok, pues resulta que, ¿se acuerdan que nuestro ejemplo era con una manzana, ¿no? Que nos comíamos una manzana, acuérdense, al momento de masticamos, amilasa salival, luego en el estómago se pausa, luego amilasa pancreática, todo esto que ya sabemos termina en monosacáridos entran a la célula, GLUT4 dependiente de insulina, todo esto que ya no sabemos, que se supone que ya repasamos 500 veces, y entonces terminamos en glucosa. Entra a la célula y se convierte en glucosa 6-fosfato. Esta glucosa 6-fosfato hace glucólisis, ciclo de Krebs, cadena de transporte de electrones y tenemos ATP. Eso en lo ideal. Y luego procedemos a almacenar lo que nos queda en glucógeno. Pues resulta que no nos comimos una manzana. Resulta que ahora nos comimos 15 tamales. Pues entonces, claramente ya tenemos toda la energía que necesitamos. De hecho, tal vez comimos más de la energía, pues de la energía mínima que necesitábamos para existir. Y entonces, ¿qué vamos a hacer con el resto de la energía? Pues vamos a almacenarla. Ya la almacenamos en glucógeno, ya se llenó ese almacén y entonces vamos a nuestro segundo almacén. O sea, si se acuerdan, nuestra primera fuente de energía era glucosa y la segunda lípidos. Pues en el almacenamiento va a ser exactamente igual. Nuestra primera fuente de almacenamiento fue el glucógeno, nuestra segunda fuente de almacenamiento lo vamos a almacenar en ácidos grasos, ¿ok? Entonces, la beta reducción básicamente es almacenar el combustible extra, el que no vamos a utilizar en este momento, pero lo podemos utilizar después para el ayuno. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que la beta reducción va a ocurrir a partir de acetil-CoA. Entró toda la glucosa 6-fosfato, todo el piruvato, pero aquí en acetil-CoA, si se acuerdan, se regulaba por sí mismo. El acetil-CoA se regulaba a sí mismo, se regulaba por sus productos.
Entonces, a ver, se condensa el acetil-CoA, el oxaloacetato, tenemos citrato. Si tenemos aquí mucho citrato, entonces el acetil-CoA va a decir, ey, aquí a mí ya no me conviene seguir haciendo ciclo de Krebs porque ya tengo suficiente citrato y eso quiere decir que hay suficiente materia para la cadena de transporte de electrones. Entonces, en lugar de pasar, de seguir convirtiéndome en los intermediarios para el ciclo de Krebs, prefiero convertirme en ácidos grasos. Y entonces aquí es donde entra la beta reducción. De acetil-CoA se convierte a ácidos grasos. ¿Por medio de qué vía? Beta, este no es el color, beta reducción. Beta reducción. Ahí, perdón. Y entonces, si se fijan, de aquí ya podemos saber otras cosas. Sabemos que la beta reducción es promovida por la insulina e inhibida por el glucagón. La beta reducción ocurre en el postprandio. ¿Cuándo? Cuando ya tenemos la suficiente energía y cuando ya llenamos nuestro almacén de glucógeno. Tal vez valdría la pena poner aquí primero el orden de importancia de cada uno de estos pasos. Primero, lo primero que necesitamos es generar ATP, luego llenar nuestra reserva de glucógeno y al último, nuestra reserva en ácidos grasos. ¿Ok? ¿Se entendió perfecto hasta aquí? Nuestra integración del día de hoy. ¿Sí? Sí, Increíble. Espérenme, voy a toser. Ya, perdónenme. Ok, entonces regresamos a nuestra vía. Ok, entonces ya que ya sabemos para qué sirve la beta reducción, en qué momento va a actuar, ahora sí podemos ver que podemos empezar a desarrollarla. Entonces, de lo que acabamos de decir, ¿me pueden decir cuál era su... Bueno, a ver, primero, 4 cosas que tenemos que saber de una vía. Sustrato, sustrato, producto, ubicación y enzima reguladora. Ok, ahora sí, con lo que acabamos de ver, ¿me pueden decir cuál es la del sustrato de la beta reducción? ¿Con qué va a empezar a trabajar? acetil, Sí, perfecto. Acetil-CoA. ¿Y cuál va a ser su producto final? ¿En qué vamos a terminar? ácidos grasos. Perfecto. Ácidos grasos. Y como dato, todos los ácidos grasos que se formen por medio de beta reducción están condenados a convertirse en ácido palmítico. ¿Esto qué quiere decir? Que está condenado a ser ácidos grasos de 16 carbonos. Su ubicación va a ser, ay, déjenme muevo esto tantito. Va a ser tanto en matriz mitocondrial como en citosol. Y vamos a tener 2 enzimas reguladoras. La primera es la acetil, perdón, acetil-CoA carboxilasa. Y la segunda, ay, espérenme, se ve espantoso. Si no lo entienden al apunte o algo así, me dicen. Igual, si quieren, ahorita terminando, les mando el PDF del apunte. Perdón, volvimos. Y, ya, perdón. Y lo siguiente que va a regular esta vía va a ser un complejo de enzimas. Este complejo se va a llamar complejo ácido graso sintasa. Como su nombre lo dice, ácido graso sintasa va a sintetizar ácidos grasos. Entonces, ácido graso sintasa, que como les digo, es todo un complejo. Ahorita lo vamos a ver. Pero entonces,
Resulta que estamos en acetil-CoA. Ustedes solitos. El acetil-CoA, ¿de quién es producto? O ¿de quién es sustrato, más bien? ¿Qué qué vía empieza y qué vía termina en el acetil-CoA? Chicos. ¿Puedes repetir la pregunta porque me bugué? Sí, no pasa nada. ¿Qué vía termina y qué vía empieza con el acetil-CoA? Uy, estoy viendo que quedamos 4 participantes. Está bien. Ok, bueno, entonces entre nosotros vamos a llevar esta vía y ya si los demás tienen dudas, pues me mandan un mensaje. Pero entonces les digo, el acetil-CoA es el producto final de la glucólisis. Bueno, es el piruvato, pero luego se convierte en glucólisis, en acetil-CoA, ¿se acuerdan? Y con el acetil-CoA inicia el ciclo de Krebs. Si recuerdan, el ciclo de Krebs tiene lugar en la matriz mitocondrial. Por lo tanto, este acetil-CoA se encuentra en matriz mitocondrial. Es por eso que esta vía tiene lugar en matriz mitocondrial. Y ok, entonces resulta que este acetil-CoA necesita salir al citosol. ¿Por qué? Porque el resto de la vía se lleva en citosol. Y entonces este acetil-CoA mitocondrial tiene que pasar por un proceso llamado lanzadera de citrato. Esta lanzadera de citrato es muy fácil y es la que vamos a ver en este momento. Pues resulta que el acetil-CoA, igualito que en el ciclo de Krebs, acetil-CoA se va a condensar con el oxaloacetato y se va a convertir en citrato. Citrato se condensa con acetil-CoA. ¿Se acuerdan de las 3 personitas que hay aquí escuchándome? ¿Cómo se llamaba la enzima que catalizaba esto en ciclo de Krebs de acetil-CoA a citrato? Citrato sintasa. Perfecto, ¿sí? Entonces, igualito, aquí también va a actuar la enzima citrato sintasa. Y efectivamente, el acetil-CoA se va a condensar con oxalacetato y vamos a formar citrato. Este citrato por sí mismo ya va a tener la capacidad de salir de matriz mitocondrial, pero antes yo digo que hay que delimitar esta matriz mitocondrial. Así como en la otra vía que no me acuerdo cuál era, donde la delimitamos, aquí también. Espérame porque me da toca. Ahora sí ya. Y entonces recordamos, aquí pónganle una señalización de que esta es matriz mitocondrial. Ay. Ok. Este citrato por sí mismo ya tiene la capacidad de salir de la membrana y actuar meramente en citosol. Entonces, de aquí, este citrato, una vez fuera, ya se puede convertir otra vez en acetil-CoA. Pero no hay que olvidar que este citrato no venía nada más de acetil-CoA, también venía de oxalacetato. Entonces, tal cual, se va a convertir en acetil-CoA y oxaloacetato otra vez. Es decir, se va a condensar para salir de la membrana y luego va a volver a su estado, van a volver a su estado original para seguir con la vía. Y entonces nosotros vamos a trabajar solo con el acetil-CoA, pero tenemos que ver qué hace el oxalacetato también, porque pues no es como que se quede ahí volando nada más. Y entonces este oxalacetato se va a convertir en malato por medio de qué enzima, pues esta enzima se va a llamar malato deshidrogenasa. Malato deshidrogenasa. Y como su nombre lo dice, va a entrar un NAD y va a salir reducido NADH. Y ya tenemos malato. De malato, este malato se va a convertir en piruvato. ¿Por medio de qué enzima? Esta enzima se va a llamar enzima málica.
Entonces, efectivamente, la enzima málica va a hacer que el malato pase a ser piruvato. Y de aquí, este piruvato ya puede entrar otra vez a la membrana mitocondrial y convertirse en oxaloacetato o en acetil-CoA o en lo que el piruvato y la célula le indique. ¿Ok? Entonces, ese va a ser el camino del oxaloacetato. Sin embargo, para esta vía, nosotros vamos a utilizar el acetil-CoA. Pues resulta que este acetil-CoA se va a convertir en malonil-CoA para poder funcionar. ¿Ok? Entonces, acetil-CoA se va a transformar en malonil-CoA por medio de una enzima. ¿Qué enzima va a ser? Va a ser la acetil-CoA carboxilasa, que como vemos era nuestra primera enzima de regulación. Entonces ponemos aquí acetil-CoA carboxilasa. Y como su nombre lo dice, va a meter un CO2 y también va a ser con ayuda de un ATP. Va a entrar ATP y va a salir ADP más fosfato. Algo importante aquí es que recordemos, el acetil-CoA tiene 2 carbonos. El malonil-CoA va a tener 3 carbonos porque ya le metimos un CO2. ¿Ok? Entonces, ya tenemos el primer paso de nuestra vía. ¿Qué es el primer paso de nuestra vía? A poder usar nuestro acetil-CoA como sacándolo de la membrana mitocondrial y teniendo listo tanto un malonil-CoA para iniciar nuestra vía de beta reducción. Ahora, antes de iniciar nuestra vía de beta reducción, necesitamos ver de qué complejo estamos hablando. Entonces, tenemos que ver a nuestro complejo ácido graso sintasa. Aquí lo podemos anotar. Primero hay que anotar aquí que esta es la lanzadera de citrato. Y ahora sí, vamos a anotar nuestro complejo ácido graso sintasa. Ok, este complejo ácido graso sintasa va a estar formado por 7 enzimas, ¿ok? Vamos a utilizar las 7 enzimas en la vía, pero estas tienen abreviaciones. Dejen apago mi cámara unos segundos. Denme 2. Listo, ya volví, perdónenme. Entonces, hablábamos de nuestro complejo de 7 enzimas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y cada una va a tener su propia abreviación. Y entonces veamos. La primera no es una enzima como tal. Se llama ACP. No sé si ustedes vieron Soy 101 o yo ya estoy muy vieja, pero yo siempre que veo ACP pienso Academia Costa del Pacífico. Entonces, ACP es la proteína acarreadora de ácidos grasos, así se llama. Proteína acarreadora de ácidos grasos. Luego tenemos la KS. Esta KS se llama cetoacil sintasa. Es la cetoacil sintasa. Después tenemos al MAT, que es malonil acil transferasa. Malonil acil transferasa. Tenemos a la KR,
que es cetoacil reductasa, DR, que es una deshidratasa, ER, que es una enoil reductasa, y ya por último, pero no menos importante, la TE, que es una tioesterasa. Ok, y después de todo esto, por fin tenemos nuestro complejo de 7 enzimas. Y ahora sí, vamos a ver para qué nos sirven estas enzimas. Entonces, pasamos a la página siguiente para ahora sí desarrollar finalmente nuestra vía. Espérenme. Es que tengo un mensaje y quiero ver si no es del grupo, pero creo que no. Ok. Ahora, les decía que siento que esta vía a nosotros nos lo enseñan como un complejo de que tiene dos manitas y que se van como aventando carbonos. A mí me costó mucho trabajo entenderle así. A mí me costó mucho trabajo entenderle así. Y después de estudiar y estudiar y estudiar, encontré este esquema, que es el que vamos a desarrollar ahorita. Espero que quede claro. Si llegara a no quedar claro por cualquier motivo, me pueden decir y buscamos otra forma de explicarlo, ya sea hoy o mañana, o les mando o sea, les mando otros esquemas, pero espero que todo quede claro ahorita. Entonces, vamos a empezar a desarrollar la vía. Pues entonces tenemos que resulta que teníamos un malonil-CoA. Este malonil-CoA con el que terminamos en la página pasada se va a transformar en malonil-ACP. ¿Esto qué quiere decir? Pues quiere decir que nuestra primera reacción va a ser catalizada por la enzima MAT y esta le va a pegar una proteína ACP unida a un grupo azufre y luego se va a salir el grupo azufre, o sea, solo le va a pegar la ACP y entonces este malonil-CoA ahora se va a transformar en malonil-ACP. Y ahora resulta que este malonil-ACP necesita juntarse con otro compuesto que teníamos previamente. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que todo esto necesita ocurrir al menos 2 veces para así poder tener a nuestro otro intermediario. Este otro intermediario que vamos a poner de este otro lado es el acetil-CoA. Exactamente, el acetil-CoA, sin convertirse en malonil, también va a participar en su segunda vuelta. Este acetil-CoA, igualito que el malonil, se va a transformar de acetil-CoA a acetil-ACP. Acetil-ACP. ¿Por medio de qué enzima? La misma enzima, MAT. Entonces, igualito. En este caso va a salir el CoA y va a entrar ACP, la proteína. ¿Ok? Una vez que tenemos acetil-ACP, este compuesto se va a transformar en acetil sintasa. ¿Por medio de qué compuesto? Digo, ¿por medio de qué enzima? Por la enzima KS, que es acil sintasa, me parece. ¿Sí? Sí, cetoacil sintasa. Y en este caso, va a entrar la KS junto con su grupo azufre y va a salir la ACP con el grupo azufre. O sea, esta ACP que había entrado va a salir y solo se va a quedar la KS. Y ahora se va a transformar en acetil sintasa. Voy a mover este esquema tantito. Ustedes pueden hacer una línea si quieren. Y entonces ya tenemos a nuestro malonil
ACP, que va a tener 3 carbonos, y en nuestro acetil sintasa, que va a tener 2 carbonos. Y resulta que estos van a sufrir una descarboxilación. Se van a unir y a su vez van a sufrir una descarboxilación. ¿Qué quiere decir una descarboxilación? Van a perder un CO2. ¿Por medio de qué enzima? Igual la cetoacil sintasa. Al momento de perder este CO2, se va a transformar en acetoacetil ACP. ¿Por qué? Porque, si recuerdan, aquí teníamos nuestro ACP y entonces aquí se queda. Acetoacetil ACP. ¿Cuántos carbonos vamos a tener? Teníamos 3 más 2, 5, pero perdimos una, entonces quedan 4. Acetoacetil ACP de 4 carbonos. Una vez que tenemos nuestro acetoacetil de 4 carbonos, entonces este va a sufrir va a perder hidrógenos. Iba a decir deshidrogenización, no sé si se diga así. Y entonces va a entrar perdón, se va a reducir. Va a entrar un NADPH reducido y va a salir oxidado como NADP. Como dato, este NADP va a conseguirse en la vía de las pentosas. Eso solo es como dato. Y entonces va a ser por la enzima KR, que es la acetil reductasa. Y entonces, una vez que se reduce, este compuesto ahora se va a llamar beta 3 hidroxibutiril. Hidroxibutiril ACP. Una vez que tenemos nuestra beta 3 hidroxibutiril ACP, se va a transformar en ACP crotonil CoA. Así como lo escucharon. ACP crotonil CoA. Este va a ser por medio de la enzima por nuestra deshidrogenasa, perdón, deshidratasa, y tal cual lo dice el nombre, va a salir una molécula de agua. Una vez que tenemos nuestro ACP crotonil CoA, vamos a tener, se va otra vez a reducir y se va a transformar en butiril ACP. Si se fijan, la proteína cargadora del grupo de ácidos grasos sigue aquí todo el tiempo. Ay. Este butiril ACP va a tener 4 carbonos. O sea, todo esto sigue con la misma cantidad de carbonos. Y una vez, perdónenme, ¿y cómo ocurre esto? De ACP crotonil a butiril ACP, pues va a ser por la reductasa. Creo que sí lo habíamos dicho. Entonces, otra vez, entra NADPH y sale NADP oxidada. Y entonces, de aquí, ahora sí ya tenemos 4 carbonos. Algo importante de aquí es que va a haber otra síntesis, otra KS. Y entonces de aquí, este paso se va a repetir. Ustedes dirán, ¿por qué no pones producto? Ahorita les voy a decir. Este paso se va a repetir exactamente 6 veces, ¿ok? De aquí 6 veces va a volver a pasar todo esto. 6 veces se va a volver a juntar con el malonil que viene. 6 veces, otra vuelta, otro malonil, otro malonil, otro malonil. Y entonces a estos se le van a llamar ciclos de elongación. Entonces, de butiril ACP, esto se va a repetir 6 veces. Va a tener 6 ciclos de elongación. Esto quiere decir, lo voy a poner del otro lado, que 6 veces, una vez en este punto, el compuesto que tengamos con el número de carbono que sea, va a regresar a juntarse con malonil y volver a hacer todo esto. Y como pueden ver, cada que dé una vuelta, se le van a agregar 2 carbonos más.
¿Ok? Entonces, si se le van a agregar 2 carbonos más hasta llegar al palmitoil ACP, hasta llegar a nuestro compuesto de 16 carbonos. Una vez que este palmitoil ACP tenga sus 16 carbonos, entonces ahora sí va a actuar nuestra última enzima, que es la tiolasa. Sí. Y esto lo que va a hacer es meter una molécula de agua y sacar la ACP con su grupo azufre. Y por fin tenemos palmitato de 16 carbonos. ¿Ok? Entonces, ¿dirían que se entendió la vía? ¿Dirían que entendimos qué pasó para que de este acetil-CoA que teníamos en matriz mitocondrial termináramos en palmitato de 16 carbonos? ¿La entendieron? Sí, pero tengo una duda, o sea, Dime, ¿nos dime. tenemos que aprender cada paso? No. Ah, ok. Excelente. Increíble pregunta. No. Me parece que en el DEPA sí llegaron a preguntar 1 o 2 pasos, pero estoy 100% segura de que en el extra no. Lo que sí se tienen que aprender y que es muy importante es este complejo. O sea, sí es importante que sepan que, como la generalidad, ¿saben? Estas 4 cosas, 100% sí. Beta reducción, cuál es su sustrato, cuál es su producto, su ubicación y sus enzimas reguladoras. Y de la vía como tal, necesitan saber esta ubicación del dónde empieza y dónde termina los pasos de matriz mitocondrial. Necesitan saber más o menos cómo se llaman estas 7 enzimas, solo aprenderse los nombres y saber que después de butiril se repite el ciclo 6 veces, ¿ok? No necesitan aprenderse paso por paso, pero esas cosas, esas como generalidades es así, ¿ok? Ok, y otra pregunta, o sea, Dime. ¿cuáles son los compuestos que forman a la lanzadera de citrato? Perfecto. Esta lanzadera de citrato es todo esto. Acetil-CoA, citrato, citrato, oxaloacetato, oxaloacetato, malato y piruvato. Muy buena pregunta. Todo esto, para quien lo está viendo en YouTube después, desde acetil-CoA hasta el acetil-CoA de afuera, todo esto forma parte de la lanzadera de citrato. ¿Ok? Ay, creo que va retrasada la pantalla, pero ¿sí se escuchó? Gracias. Ah, ok, perfecto. Y entonces, nos falta una última cosa y ya para terminar esto de beta reducción. Perdón, es que mi perro, les digo, mi perro anda como desesperado. Entonces, les digo que siempre que la beta reducción inicie, está condenada en terminar hasta palmitoil. O sea, está condenada a terminar hasta los 16 carbonos. Para formar este palmitoil, eso también se lo tienen que aprender. Para formar este palmitoil, en total se van a necesitar 7 vueltas. Estos 6 ciclos que mencionamos aquí, más el primero inicial. Entonces, se necesitan 7 vueltas. 7 vueltas. Y entonces, en estas 7 vueltas, vamos a tener 4 productos que también se tienen que aprender. Vamos a tener vamos a necesitar 7 malonil-CoA. Vamos a utilizar 7 ATPs, que recordemos que para pasar de acetil-CoA a malonil-CoA necesitamos un ATP. 14 NADPHs, que son los que encontrábamos aquí. Los dos que se dieron aquí. Y un acetil-CoA. ¿Ok? Y ahora sí, ya terminamos beta reducción. Para mí, esta es como la vía más difícil de todas y no está tan difícil porque no nos la tenemos que memorizar paso por paso. Lo ideal sería que sí, pero no es necesario. Entonces, ya de aquí, ya las demás nos podemos llevar súper rápido. Yo creo que ya mañana
vamos a ver 2 o 3 vías y no son tantas. Y la verdad es que la última clase estaba destinada para integración de metabolismo, pero ya tenemos, o sea, vamos haciendo integración todos los días, entonces de ahí ya nada más como que vamos a terminar de cuadrar todo, pero vamos súper bien. ¿Alguna duda, pregunta, queja, lo que sea? No, Creo que no. perfecto. Pues eso es todo por hoy, chicas. Nos vemos mañana. Ahorita les subo la clase. Si tienen cualquier duda cuando estén repasando, me dicen, ¿va? Sí, Pi, muchas gracias. Adiós, vayan a votar. Sí, Bye, bye. cuídate, gracias. Igual, bye.